Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñaren diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de Dios, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctos de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. A pesar de su espléndida historia, la iglesia de Efeso no se había librado de la acometida de los falsos maestros, tal como Pablo había predicho. Pablo escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo el esfuerzo posible para detener la influencia de los falsos maestros y arreglar las cosas en la iglesia. La acusación inicial prepara la escena para el resto de la epístola. Pablo comunica 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros: su error, su propósito, su motivo y su efecto. Timoteo debe permanecer en Efeso para enfrentarse allí a los falsos maestros. Pablo le suplica a Timoteo que permanezca en Efeso, lo que pudiera indicar que estaba considerando el marcharse de allí. Aunque era el verdadero hijo en la fe de Pablo, Timoteo no era vulnerable a la timidez. La comprensión más natural del versículo 3 es que Pablo y Timoteo habían estado juntos en Efeso antes de que Pablo se fuera a Macedonia. En aquel tiempo, Pablo comenzó la confrontación y la expulsión de los falsos maestros al enfrentarse a Mineo y a Alejandro. Tal vez los cabecillas. Exhortó a Timoteo a que llevara esta misión hasta el final. A fin de hacer eso, debía mandar a algunos a que no enseñaran diferente doctrina. Hay al menos 4 razones para llegar a la conclusión de que los falsos maestros eran ancianos. En primer lugar, presumían de ser maestros, una función reservada para los ancianos. En segundo lugar, Pablo, no la iglesia, excomulgó a Himeneo y a Alejandro. Eso implica que estaban en posición de poder y que la congregación no podía enfrentarse a ellos. En tercer lugar, los requisitos de un anciano se presentan con mucho detalle en el capítulo 3. El ofrecerlos indicaba que hombres no aptos estaban sirviendo en este oficio y Timoteo debía sustituirlos. Por último, Pablo subraya que los ancianos que pecan deben recibir disciplina en público. Creer erróneamente sobre el Evangelio de Salvación es estar eternamente perdido. Cualquiera que manipule el Evangelio es mortal porque atrae a los incautos a la condenación a castigo eterno. Pablo compara el propósito de este mandamiento con el de los falsos maestros. Trata de producir en la iglesia lo que Dios requiere: amor hacia Él y hacia los que son de Él. Es indispensable que los creyentes amen al Señor, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. El amor, en realidad, es el distintivo del cristiano. El concepto de un corazón limpio es un magnífico tema verotestamentario. El salmista pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Luego responde a su pregunta: el limpio de manos y puro de corazón. El segundo requisito previo para el amor es una buena conciencia. La conciencia es la facultad del hombre
creado por Dios, de juzgarse a sí mismo. Lo mismo defiende o acusa a una persona. La mente conoce la norma de lo bueno y lo malo, y cuando se viola esa norma, la conciencia reacciona para acusar, producir culpabilidad, vergüenza, duda, temor, remordimiento o desesperación. Por último, el amor nace de fe no fingida, una en la que no hay fingimiento. La fe fingida de los falsos maestros no lo producirá. La verdadera confianza y el genuino amor van de la mano. A los falsos maestros los impulsa un deseo apasionado de ser doctores de la ley. No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, ni por conocer a Dios de la ley, ni por servir a las personas por amor a la ley. Deseaban el tipo de prestigio que tenían los rabinos en el judaísmo, solo que buscaban eso dentro de la iglesia. Aunque los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, eso era imposible. Pablo dice que andaban sin entender lo que hablaban o lo que afirmaban. Era como todas las personas no convertidas, quienes por la ausencia del Espíritu Santo y su discernimiento y unción no pueden conocer las cosas de Dios, ya que éstas pertenecen a los espirituales, mientras que tales hombres están espiritualmente muertos. Peor aún, estaban haciendo afirmaciones seguras como si lo que decían fuera absolutamente cierto. La ley es buena cuando se usa legítimamente. Hay una comprensión y un uso apropiado de la ley, pero los falsos maestros la estaban usando mal, engañados por su orgullo, al pensar que podían agradar a Dios con su propio esfuerzo, usaban la ley como un medio de salvación. Esto es algo que la ley nunca podrá lograr. La ley en general y la ley mosaica en particular no fue dada para los justos. Los que piensan que son justos nunca serán salvos, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos. El propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad de un salvador. Pablo luego describe al tipo de persona para quien se hizo la ley. Partiendo del decálogo, relaciona los pecados contra Dios y los hombres. Los tres primeros pares son pecados de la primera parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cada par contiene el elemento negativo y el efecto que éste produce. Anomia, transgresores, describe a los que no tienen compromiso con ninguna ley o norma. Esta conduce al efecto de ser desobedientes. Los impios son los que no tienen respeto a lo sagrado, son pecadores, viven sin respetar la ley de Dios porque no respetan a Dios, son irreverentes, es decir, indiferentes a lo que es bueno, son indiferentes a Dios y a su deber con Él. Esa indiferencia los lleva a ser profanos, a pisotear lo que es sagrado. La ausencia de la ley produce rebelión, impiedad, blasfemia. Se hizo la ley precisamente para las personas desobedientes, impuras e irreverentes. Si le prestan atención, ellas les mostraría su pecado y la necesidad de salvación. El resto de los pecados de la lista de Pablo viene de la segunda parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con las personas. Todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar alerta ante los falsos maestros. ¿Qué tenemos que vigilar? En primer lugar, observar su comprensión de la Biblia y preguntarnos si su enseñanza es bíblicamente sana. ¿Ponen enseñanzas no bíblicas a la par con la Biblia? ¿Usa bien la palabra de verdad? En segundo lugar, examine sus propósitos. ¿Buscan amar, honrar y glorificar a Dios? ¿O buscan el amor propio y la riqueza material o la felicidad personal? ¿Muestra su mensaje un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida? En tercer lugar, examinen sus motivos. ¿Son humildes y desinteresados o buscan la reeminencia? Por último,
examinen el efecto de su enseñanza. ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio de Jesucristo? ¿Definen debidamente el Evangelio? ¿Usan la ley debidamente como parte del mensaje del Evangelio o fomentan la justicia por las obras? Lo que pasen con éxito este examen pueden ser acogidos como hermanos en Cristo, aun cuanto discrepemos de ellos en algunos puntos de la interpretación de la doctrina. Los que no deben ser rechazados sin que importe qué experiencias pueden haber tenido o cualquier otra cosa que enseñen. La vigilancia constante es nuestra defensa contra los que quieren esclavizarnos con un falso evangelio. Bueno, esto no lo hacemos aposta, ¿eh? La palabra de Dios está llena continuamente de advertencia contra los falsos maestros. ¿Sería en aquella época o también en la nuestra? Falsos maestros. Bueno, hemos dicho que hoy vamos a ser Timoteo. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? A nosotros nos está diciendo claramente, dice, nos manda para que nos manda a algunos que no se ve. Bueno, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases. Nos está mandando a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe ni por cargo yo. Nos está mandando de alguna forma, ¿verdad? Impedir. Claro, bueno, este es nuestro entorno. Nosotros podemos hacerlo en este live, ¿verdad? Yo soy responsable y los moderadores son responsables, ¿verdad? Para impedir esto. ¿Mm? De alguna forma, él nos está preparando, ¿verdad? Y yo lo sé porque yo lo noto en mí, ¿no? En un principio, en mí había un celo por enseñar. Después, Dios está poniendo un celo por protección, ¿verdad? No solo es enseñar, sino proteger. Hay muchas personas muy vulnerables que vienen y se van y están, ¡ah! Bendiciones, Carolina, están en posesión, en las manos de falsos maestros. ¿Okay? Esto es muy serio. Y solo los que tenemos el Espíritu Santo, solo los que tenemos el Espíritu Santo somos capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque si no tienen el Espíritu Santo, son engañados, siguen siendo esclavos. ¿Amén? Entonces, yo estaba, porque hay mucha discusión en cuanto al Evangelio, ¿verdad? Y todo el que entra a discutir sobre el Evangelio, en parte está cometiendo un error, porque solo hay un Evangelio. Yo no puedo estar discutiendo, ¿verdad?, si mi evangelio es el correcto y el tuyo es el falso. No, porque entonces ahí podría en un momento dado, ¿verdad?, si el otro tiene más capacidad, ves, el tuyo es falso y lo que es correcto, ya, y dices, ¿y cómo sabes que el tuyo es correcto? Digo, señores, porque lo pone en la Biblia. Porque no hay otro evangelio nada más que uno. En Gálatas dice, el que predique otro evangelio es maldito. Entonces, independientemente de que si el mío es el correcto y el tuyo es el que no es correcto, si hay diferencia, o si, indiferentemente si el mío es el incorrecto y el tuyo es el correcto, lo que no nos podemos es parar y decir, tú di lo que quieras que yo voy a seguir en el mío, porque hay solo un evangelio, uno de los dos es incorrecto, y si es el tuyo, entonces esto es lo mismo que cuando tú le dices a una persona, mira, a un no creyente, si no existe el cielo no pasa nada, pero como existe el cielo y el infierno, ¿dónde crees que vas si no crees en Cristo? O sea, lo mismo que tú estás haciendo, estás provocándote en tu evangelio. Entonces, ¿cómo podemos saber, verdad? Porque el error y la mentira es que, bueno, no pasa nada. Cada uno tenemos nuestro evangelio, creemos en Jesucristo y somos salvos. La pregunta sería, ¿un evangelio incorrecto te lleva a la salvación?
un evangelio incorrecto te lleva a una posición donde el Señor te puede salvar. Ay, sí, por misericordia. No, perdona. Es el evangelio, no un evangelio. Es el evangelio. Solo hay un evangelio que te puede llegar a la posición. Y ese evangelio es un evangelio de gracia. Entonces, todo lo que tenga que ver con participación propia, ahí tienes que estar dudando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre la diferencia de los evangelios, para que de una forma podamos distinguir a quién son falsos maestros que nos están predicando un evangelio distinto, ¿ok? El evangelio de salvación tiene que ver con esto, tiene que ver con que Jesucristo es Dios, se hizo hombre, se encarnó, vivió como hombre, justamente sin cometer nada malo, cumplió completamente la ley, no tenía por qué morir porque la paga del pecado es muerte, él no había pecado, pero voluntariamente él entregó su vida, ¿verdad?, en sacrificio para pagar, no para pagar su pecado que no tenía, para pagar nuestro pecado. Al tercer día resucitó, ¿verdad? Y subió al cielo. A todos los que creen esto, ¿verdad? De alguna forma, a todos los que creen esto, de alguna forma, Él los alcanza y les da el Espíritu Santo para que les guíe y les dirija. Ese es el Evangelio, ¿vale? Y, ay, ojalá fuese así de escueto. No, lo que pasa es que como hay tantas letras, hay tantos libros, hay tantas historias, hay tanto lo otro, la gente ha cogido y ha empezado a adaptar. El que lee el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo Testamento, del pacto que ya ha traído, ¿verdad?, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Pues todavía están, ¿verdad?, ahí en la ley, que tengo que cumplir la ley, que no sé qué. Sí, esto era antiguamente, antes, si hubieras nacido antes de Jesucristo, pues a lo mejor te tocaba, ¿verdad?, tener que estar cumpliendo la ley, no tener el Espíritu Santo, creer que iba a venir un Mesías, pero es que ya eso no ha pasado, o sea, que nadie me venga ahora a traer el antiguo. Claro, quien no cree en Jesucristo tiene que creer todavía eso, porque todavía no ha llegado el Mesías, todavía están pensando que no ha venido. Entonces sí, todos los que no creen eso tienen que estar cumpliendo la ley, pero es que ya vino. El que nos redime, el que paga el pecado ya pagó y ya resucitó, y si no lo crees, ¿cómo vas a salvarte? Es imposible. Bueno, sigue esperando al Mesías. Entonces, número uno, tiene que ver con Jesucristo, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que hizo Él, no con lo que hacemos nosotros. Es cierto que la ley, ¿verdad?, de alguna forma nos lleva a una posición de desesperación que nos muestra el Evangelio. Yo no conozco el Evangelio, yo no conozco y no entiendo, vamos a suponer que no entiendo lo de Jesucristo que vino para pagar y tal. No, no, yo vivo en una vida donde mi moral, o digamos mi conciencia, me está diciendo lo que está bien y está mal. Soy esclavo del pecado y me hace hacer cosas malas, pero mi conciencia sigue, porque Dios ha puesto una conciencia, sigue diciendo, esto está mal, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Ay, sí, esto lo deseo hacer, pero es que esto no está bien, pero deseo tanto hacer esto y ¡pum! Y cometo, y soy esclavo y estoy ahí. Y entonces en un momento dado digo, es que yo entiendo qué es la ley, porque Él la ha puesto en nuestro corazón. Y y yo quiero ser salvo de todo esto y no puedo. Entonces, la ley me está llevando, ¿no? ¿Cómo que no hay que cumplir la ley porque ya vino la gracia? No, la ley te lleva a conocer quién tú eres. No, Jesucristo no va a salvar a uno que no quiere cumplir la ley. Jesucristo salva a uno que se da cuenta de que quiere cumplir la ley y no puede. Jesucristo no salva a uno que es un borracho, un mujeriego, un fornicario y está ahí, ¡oh! Y viene Jesucristo y dice, te voy a salvar así por las buenas. No, le salva cuando se da cuenta de que es un esclavo y todo lo que está haciendo mucho daño a todos los que le rodean y a él, y que no puede dejar de hacerlo porque es un esclavo y de alguna forma quiere dejarlo y está ahí, deseo morir y se quiere quitar la vida. ¿No? No, a ese sí, pero al que no, al que le gusta, ¿por qué va a salvarle? El Señor, si le gusta. Entonces, ¿la ley es buena? La ley es buena. ¿Y para quién dice la palabra?
para los pecadores. Ahora, yo he creído en Jesucristo. Yo he creído que Él ha pagado mi pecado. Yo he creído que lo que yo no puedo para acercarme a Dios, que yo amo la justicia, pero no puedo acercarme a la justicia. Pero Él, en su sacrificio, ha pagado para que yo pueda acercarme a Dios. Él me hace justo, por eso, y me manda el Espíritu Santo. Ahora que soy justo. Ahora no tengo que cumplir la ley, tonterías. Ahora la cumplo porque tengo el Espíritu Santo. Y ya no soy esclavo del pecado. Sí, mi carne, ¿verdad? Que mi carne está muy influenciada por la religión y por todos los religiosos, porque a lo mejor si no estuviera tan influenciada, a lo mejor hasta no me molestaba tanto. Pero es que mi carne está ahí machacada. El enemigo ha metido un montón de información en la carne para que de alguna forma la carne sea muy astuta y nos impida hacer el trabajo, ser parte de lo que el Evangelio quiere, lo que Cristo quiere. Pero ¿en Cristo? ¿Qué? Yo quiero pecar en Cristo, ni se te ocurra. O sea, todo aquel que desee, ¿verdad? Nada, no lo hace porque es que no lo quiere, pero lo deseo. No estás en Cristo. Estar en Cristo es un deseo absoluto de hacer su voluntad. Nuestra carne sigue con dificultad, porque nuestra carne no quiere, por eso ves el impedimento. Pero tú, renacido, el espíritu en Cristo, fuera de la esclavitud del pecado, ahora pudiéndote dirigir por la palabra, ¿qué? Yo no quiero. Ahora que no me vengan ay, con eso de que, porque el problema no me viene a mí, el problema es a todos aquellos que todavía no están en Cristo, que les ponen las obras y la ley y tal. Bueno, a lo mejor digo, a lo mejor está bien, que les pongan, que les pongan. A ver si ya se mueren y se dan cuenta que no pueden y de alguna forma llegamos nosotros y decimos, ¿qué? ¿Lo has intentado? Como ayer estábamos viendo la historia del joven rico y decíamos que la Biblia no dice nada, pero es un potencial, ese joven es un potencial que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió y todo esto era un potencial para que alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque él quería alcanzar la salvación y fue a preguntar a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dije, pues mira, ya has dado lo que tienes que hacer, cumple los mandamientos. Y el otro, en un principio dice, cumplo, dime otra cosa, porque eso lo hago. Y Jesús, que le ama y le ve que está más condenado, ¿verdad? Le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme y toma tu cruz. Dice que él se marcha triste. ¿Por qué se marcha triste? Se marcha triste porque se da cuenta de que no puede cumplir la ley. Y si no puede cumplir la ley es que está fuera de la ley. O sea, está condenado. Entonces, ¿qué le faltaba a ese joven rico para poder salvarse? Aparte de quedarse pobre, de alguna forma que le viniera la crisis y no tuviera dinero, porque qué difícil. Es más difícil que entre un rico que un camello con cuatro patas por el ojo de una aguja. Eso viene de los persas también, que era en vez de un camello decían un elefante, todavía más difícil. ¿Verdad? Bueno, eran dos cosas imposibles. Pues es imposible que un rico, ¿verdad? Entonces, bueno, pero el rico puede quedarse sin dinero puede tiene un caos de riqueza, ¿verdad? Se queda pobre y ahí, en vez de quitarse la vida, pues, lo que hace es convertirse. Él sabe que no puede, por su propia cuenta, salvarse. Él no cree que Mesías, que Jesús fuera el Mesías. Pero digo yo, no sabemos, ¿no? ¿Y si cuando le crucifican está pendiente y ve todo lo que sucede y ve que al tercer día resucita y ve a los discípulos y ve cómo predica Pedro y cómo... No sabemos este joven si está en el cielo o no en el cielo. Preguntaremos cuando lleguemos, oye, ¿si está el joven rico de la historia? ¿Está? ¿No está? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Creyó o no creyó? Lo que es cierto es que a través de la ley no está la salvación. ¿Por qué? Porque ninguno puede salvarse. Ninguno se puede salvar por la ley, porque para salvarse por la ley hay que cumplirla completamente y el hombre no está capacitado. ¿Quién redime los pecados que has hecho cuando eras pequeño o antiguamente, porque es probable que ahora digas, me voy a decidir, no voy a hacer nada malo, cosa difícil, porque tu mente y tu corazón van a ir a su bola. A lo mejor los pecados externos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo que haces, puedes controlarlo, pero ¿quién puede controlar tus pensamientos?
tus sentimientos, tus sueños, tus no acciones, porque también está el pecado de no hacer lo que tienes que hacer. Imposible, no puedes. Entonces, bueno, todo esto está preparado para engañar a las personas y para ponerlas en un aspecto de doctores de la ley, ahí controlar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Nada. La posición, para poder entrar en la posición de que Jesucristo pueda, muchos son los llamados, pocos los escogidos, para que estos tantos llamados que son llamados puedan ser escogidos, la única condición es darte cuenta que tú no puedes hacer nada. Porque en cuanto tú creas que puedes hacer algo, estás como el de la piscina, esperando al socorrista, que el socorrista no se tira hasta que tú ya no hagas nada. Porque entonces si te salva Jesucristo vas a ir diciendo, ay, es que me arrepentí, es que acepté a Cristo. Nuestro testimonio. Mi testimonio era horrible ahora cuando lo examino. Ay, sí, me dijeron que Jesucristo y lo acepté. Fui yo quien me salvé, porque vea, me salvé. ¿Cómo que? Yo no. Yo estaba muerto, como estaba a punto de morir, como el hombre asaltado en el camino que vino el samaritano. Así estaba yo, sí, inconsciente, no podía hacer absolutamente nada para no rechazar nada. Porque si no le rechazamos, porque nuestra carne y nuestra mente está en contra del Espíritu. No quiere saber nada, no quiere. Quiere seguir gobernándonos. ¿Tú no te das cuenta que tus sentimientos ahora ya no mandan? ¿Quién manda? ¿Cristo o la palabra? Amén. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? Es muy sencillo. Si te pones a mirarlo, es muy sencillo. Jesucristo ha pagado por tu pecado. Entonces hago lo que me da la gana. Bueno, pues si haces lo que te da la gana ya tú. No estás, seguirán llamante como el padre que llama a la madre que llama al niño a comer. ¡A comer! Y estás escuchando que hay que comer, pero si no vas a comer. Entonces hay que obedecer a comer. No, no, hay que entender que si vas y no vienes, si no de alguna forma te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada. Al contrario, que todo lo que estás haciendo te está alejando de él, pues entonces en ti tiene que haber una desesperación. Si no estás seguro de la salvación, tiene que haber una desesperación. ¿Seré salvo? Y no por hacer te vas a salvar. No por hacer te vas a salvar. ¿Qué hago? Bueno, pues lee la Biblia a ver qué te parece. Sigue estando por aquí, regístrate. Voy a ponerlo del registro para que la gente se registre. Y te ayudamos a entender la palabra, porque no eres tú, ¿verdad? Entonces, bueno, todos aquellos que predican cosa distinta a esto, hay que impedir de alguna forma que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen diferente doctrina. Dice, ¿dónde dice que es Marcos? ¿Podría dar la cita? ¿Qué? Vivir para Cristo, donde dice que es Marcos. ¿Cuál es? No sé qué cita estás refiriéndote, Diana. Ahora te la doy. Ahora voy a terminar la dispersión y trabajamos con eso, ¿vale? ¿Puede ser alguien alcanzado, seleccionado por otro evangelio? Puede ser, si está siendo expuesto a otro evangelio diferente, puede ser escogido, porque esta es otra que el enemigo nos quiere hacer creer. No, es buena persona, no, ama mucho a Cristo, no, sí, él cree que Cristo ha muerto y tal. Sí, es verdad que, bueno, predica obras. ¿Cómo?
Puede, porque a lo mejor nos pone dice, el joven rico si se convirtió porque ese hombre rico era Marco y fue que escribió él. El joven rico de ayer. Nada, que no lo sabemos. Que no sabemos si se convirtió o no se convirtió. ¿Ok? Bueno, no sé. Eh, Están por ahí denunciando. Bueno, Diana, no sé qué está pasando por ahí. Dice, ahí la cargas porque Jesús es un avatar de... Bueno, eso lo borraré luego en la ESA. Voy a cortar aquí la grabación y trabajamos un poco el chat, ¿vale?